Desde que nos enteramos que una persona está creciendo dentro de nosotras, comenzamos a amarla. Sin embargo, no todos los embarazos llegan a feliz término. Muchas mujeres pierden a su bebé durante la gestación o en las horas siguientes a su nacimiento. Hoy hablaremos sobre duelo perinatal. El duelo gestacional es aquel que se vive cuando se interrumpe la gestación y el bebé fallece. Dentro de la muerte gestacional se distinguen dos tipos de pérdidas, el aborto y la muerte fetal. Se habla de aborto cuando la pérdida del bebé se da antes de las 20 semanas de gestación o cuando el peso del embrión o feto es menor a 500 gramos. Y se habla de muerte fetal cuando el tiempo de gestación supera las 20 semanas y cuando el bebé supera los 500 gramos de peso. Cuando una pareja pierde a un hijo, los dos cónyuges deben enfrentarse a una reorganización, tanto del sentido de su vida como de su relación. El dolor conduce a una revisión total de los valores, los planes de vida, los roles y las emociones. Para hablar sobre este tema, me acompaña en el estudio la psicóloga Meury Rivero. Recuerde nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB. Usted puede comenzar ya a interactuar con nosotros. Bienvenida, Meury. Muchísimas gracias, Bea. ¿Por qué se habla tan poco sobre el duelo gestacional? Incluso muchos expertos lo califican como un duelo silenciado. Sí, tiene muchos títulos, ¿no? El duelo del que no se habla, el duelo silenciado, el duelo inexistente, porque cuesta mucho abordar y tiene que ver mucho con cómo se contextualiza lo que es el duelo gestacional, ¿no? Y es que hay una falsa creencia, más que todo de tipo social, de creer que como no se tuvo el contacto, o sea, no hubo el proceso de crianza, hay menos dolor envuelta en la pérdida. Entonces, por eso no se trabaja, de hecho, hay muy pocos planes de intervención para lo que son las parejas, para el apoyo a las parejas cuando hay un duelo gestacional, porque no solamente es que hay poco apoyo hacia la madre, sino que incluso yo diría que hacia el padre es nulo, porque se cree que el padre no sufre si hay la pérdida de un bebé cuando está en gestación o en sus primeras horas de vida. Muchas madres luego de sufrir una pérdida pueden pues expresar el deseo de estar solas, Ujú. pero ¿por qué debemos acompañarlas? ¿Y de qué forma hacerlo sin convertirnos en un problema? Fíjate, ahí pasa como en el título de la canción, hay que acompañar a estar solo, ¿ok? Tú te muestras dispuesto, estoy aquí, en que puedo apoyarte. Lo que menos debemos hacer en ese momento es cuestionar el por qué se dio la pérdida, que es algo a lo que suele acudir la mayoría de la gente. ¿Por qué crees que pasó? O dar ideas de por qué supuestamente ocurrió la pérdida, ¿no? Entonces, ¿hay que acompañar a la persona en su dolor? Sí. ¿Hay que ser compasivo? Sí. Porque una pérdida duele, ¿sí? La gente dice, pero no, todavía no tuvo contacto con el bebé. No, pero es que duele porque desde el mismo momento que hay la concepción, hay una serie de ideas. Uno idealiza al bebé, uno imagina al bebé. Y eso es parte de la pérdida, eso es parte de lo que genera dolor, un dolor profundo como se da en cualquier proceso de duelo. Hablaste con la pregunta anterior sobre los padres. Los padres pueden llegar a sufrir en silencio, incluso ellos mismos asumir ante la sociedad que son fuertes y que su papel es el de acompañar a la esposa y por dentro estar igual de destruidos que la madre. Sí, por supuesto, de hecho tienen un peso muy grande que es que se les niega el dolor. Ya de por sí socialmente al hombre se le inhibe el dolor porque siempre se les permite es como estar, yo digo que a los hombres se les permite ser bipolares entre comillas, es decir, o están contentos o están bravos, pero nunca tristes ni con miedo. Y cuando ocurre un proceso de duelo, las dos emociones presentes son la tristeza y el miedo. Entonces, además tienen que ser fuertes para acompañar a su pareja. Entonces, muchas veces hacen duelos muy complicados y hacen incluso hasta procesos depresivos muy solapados, pero una depresión funcional porque no se les permite la expresión emocional. Si se le permite poco a la mamá, cuando apenas perdiendo un bebé se le dice, tranquila, pronto tienes otro, al padre menos porque al padre se le dice es, tú debes ser fuerte para ayudarla. Meuri, ¿cómo se vuelve a confiar? ¿Cómo se asume un nuevo embarazo después de una o varias pérdidas?
Fíjate, lo primero es permitir que exista el proceso. No digamos, la gente, la red de apoyo, ¿a qué llamamos los psicólogos la red de apoyo? Esas personas que están a nuestro alrededor, los amigos, los familiares, deben evitar caer en la negación del duelo, ¿sí? Es decir, no sufras, no pasa nada, quédate tranquila, Dios sabe por qué lo hizo. Permitir a la persona la expresión de sus emociones. El dolor, el duelo tiene un proceso, no puede ser inmediata una nueva gestación. De hecho, no lo recomiendan los especialistas. Cuando la persona ya está preparada biológicamente hablando, su especialista se lo indica y muchas personas tienen miedo a volver a gestar. ¿Cómo, cómo poder acompañarles? Bueno, en ese momento sí empieza el hecho de, bueno, tranquila, aquí estamos, este es una nueva oportunidad, pero en el momento del duelo mismo no se puede negar el duelo para invitarlos a que pasen la página como que si hubiese ocurrido algo muy sutil, pasa la página y vamos con el siguiente bebé. En ese momento hay que permitir la expresión del dolor, de la rabia, de que la gente verbalice, Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Esas cosas hay que permitirlas para lograr llegar a la culminación del duelo, que es la aceptación, ¿sí? E incluso en esos momentos hay que acompañarles y permitirles a los padres que si quieren hacer algún tipo de ritual, si tienen alguna creencia religiosa Para o despedir al espiritual, bebé. para despedir ese bebé, así no haya tenido nombre, lo hagan. Es decir, por ejemplo, si tienen fe católica, que puedan hacer una misa, totalmente válido, un servicio, totalmente válido. ¿Okay? Esas cosas hay que permitirlas. Si quieren hacer una oración familiar, esas cosas hay que permitirlas porque es lo que va a permitir que a nivel psíquico haya un cierre y pueda la persona superar el dolor. El dolor se transita y se trasciende. Pero evidentemente vamos a tener a lo largo de la vida que esa mamá o ese papá, cuando recuerden esas fechas, pueden tener como lo que la gente dice coloquialmente, un bajoncito, ¿sí? Gracias, Meuri. Vamos a hacer nuestra primera pausa. En la próxima parte seguiremos hablando sobre duelos estacionales, escucharemos al ginecobstetra Carlos Hernández también. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB o mi cuenta personal, @bealugo. Ya volvemos. Estamos de regreso en su programa AM, hoy hablando sobre duelo gestacional. Me acompaña Meuri Rivero, psicóloga. Meuri, ¿es recomendable hablar con madres que hayan pasado por lo mismo? Sí, definitivamente no hay alguien que pueda ser más empático con tu proceso que una persona que haya transitado por la misma situación. De hecho, pueden comprender y compartir experiencias, incluso cómo manejar aquellas situaciones que, como digo yo, son bastante odiosas, como cuando la gente en el entorno intenta buscar o el por qué o culpabilizar a la pareja desconociendo el contexto, ¿no? Siempre digo que es mejor el silencio cuando no se tiene la información suficiente acerca de por qué ocurrió la pérdida. Y si se tiene, no es momento para hablar de esos temas, es momento para acompañar en el dolor. Eso es lo prudente. Y nadie mejor que una persona que haya transitado por la misma situación porque te hablará desde la empatía y conocerá un poco cuáles pueden ser esas emociones que tú estás experimentando y te puede apoyar mucho mejor. ¿Tienes conocimiento de si en nuestro país existen grupos de apoyo para estas madres que han perdido a su bebé? Mira, más que todo, grupos de apoyo como madres que se reúnan para eso, no. Pero sí suelen ser enviadas generalmente por los obstetras con los psicólogos. En especial también no solamente las mamás, sino los papás, aunque estos se niegan un poquito más a asistir y terminan las mamás asumiendo un poquito el duelo y también buscando herramientas con el psicólogo para apoyar al esposo o al compañero que no ha querido asistir al psicólogo. Gracias, Meuri. Es momento de escuchar al ginecobstetra Carlos Hernández. Él conversó con nosotros sobre los embarazos de alto riesgo. Vamos a oírlo. Ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación para este programa de el duelo gestacional. Desde el punto de vista médico debemos resaltar dos periodos. La pérdida gestacional precoz, que se habla de la primera semana de embarazo hasta las 22 semanas de gestación, y la muerte fetal intrauterina, que ocurre a partir de la
22 semanas de embarazo hasta el final del embarazo a las 39-40 semanas. En cuanto a la pérdida gestacional precoz, las causas muchas veces vienen dadas por problemas en el útero, fibromas, malformaciones uterinas, a veces son causas infecciosas, otras veces son causas maternas, problemas del sistema de coagulación de la madre que le hace tener esas pérdidas recurrentes, etc. Importante es hacer el diagnóstico preciso porque la información que vamos a dar a la paciente y a sus familiares debe ser muy exacta. ¿Para qué? Para poder, sobre todo en estos casos que se pueden colocar tratamiento para evitar que se repita la ocasión posteriormente. En cuanto al manejo de la pérdida gestacional precoz, pues es más sencillo porque el embarazo pues no es un embarazo que ha evolucionado muchas semanas. Generalmente ocurren estas pérdidas o abortos entre las 6-7 semanas y las 9-10 semanas de gestación. Cuando la paciente va al control, pues y uno verifica que no hay actividad en el corazón del embrión y se decide pues digamos el tratamiento. El tratamiento puede ser conducta expectante, esperar que la paciente expulse esos restos espontáneamente, pero eso puede ser más doloroso y más prolongado en el tiempo. La conducta pues digamos activa del médico es el curetaje uterino para hacer una limpieza y importante mandar todo el contenido del útero a anatomía patológica para hacer un estudio exhaustivo para descartar causas infecciosas y otras. La muerte fetal intrauterina es un poco más compleja, que es la que ocurre después de las 22 semanas de gestación. Tanto la precoz como la tardía pues tienen múltiples causas fetales, problemas cromosómicos o genéticos del feto que se puedan manifestar a veces después de las 22 semanas. Causas maternas, aquí incluimos pues digamos los trastornos hipertensivos, la preeclampsia que típicamente se presenta después de las 20 semanas y que complica algunos embarazos de una manera bastante grave. Causas infecciosas, causas ovulares, membranas que se rompen antes del tiempo. Causas uterinas también, incompetencias cervicales, que significa que el cuello del útero es muy corto y no retiene el bebé suficiente tiempo y aparece parto prematuro. Causas múltiples. Es importante pues llegar al diagnóstico exacto para poder hacer la prevención en caso de que haya un embarazo en el futuro. En cuanto a tratamiento, en estas pérdidas fetales intrauterinas, es un poco más complejo. Igualmente existe la conducta expectante, esperar la expulsión del feto fallecido, pero esto a veces es complejo, es doloroso, puede pasar 1 o 2 días en este proceso. O la conducta activa del médico, que es inducir el parto. Hay pacientes que no toleran esta inducción por cuanto tarda, pues digamos, a veces lo que tarda un parto, pues digamos 8 o 10 horas o hasta más. O la conducta activa del médico, que significa hacer una cesárea, sobre todo cuando haya una indicación para ella. Es importante tratar de salvaguardar la integridad del útero para un futuro embarazo y evitamos hacer una cesárea en estos casos, de ser posible. Una vez que se nace el feto fallecido, es importante enseñárselo a la paciente y a su esposo porque eso les permite, pues digamos, tener la información exacta de qué ocurrió el evento y poder comenzar a elaborar su duelo, que es mucho más complejo pues en estas fases, digamos, tardías del embarazo. De manera pues que con esto esperamos haberles dado algunas luces acerca de las posibles causas y lo más importante es hacer el estudio anatomopatológico del feto, la autopsia del fetal, que muchas veces se obvia porque el momento es muy doloroso, pero es muy importante médicamente hablando tener la certeza de cuál fue la causa para poder poner tratamiento y evitar, digamos, la repetición en un futuro embarazo. Gracias, doctor Carlos, por compartir con nosotros sus conocimientos. Meuri, vamos a hablar sobre la negación del duelo. ¿Cómo podemos acompañar a unos padres que dicen que no necesitan ayuda? Fíjate, ahí se complica un poco más porque hay mayor riesgo de hacer lo que conocemos como duelo patológico. Es decir, que las personas se quedan encapsuladas en el duelo o que el duelo aparezca momentos más tarde, ¿verdad? En
con síntomas de angustia, miedo, la pareja evita de nuevo gestar. Hay palabras bien importantes que mencionó el doctor, bueno, todo lo que dijo fue importante, pero cuando él dice descubrir las causas para darle un sentido a la pérdida y poder atender a tiempo y eliminar los miedos. Por eso es tan importante que la pareja conozca el por qué ocurrió la pérdida. Ahora, cuando tenemos una pareja negadora, nada nos pasó, vamos a pasar la página, es importante que estas personas conozcan que muchas veces ese duelo no elaborado aparece en otros aspectos de nuestra vida. Es decir, de repente empiezan a ponerse ansiosos y no conocen por qué, pueden aparecer ataques de pánico y no se sabe por qué, ¿sí? E incluso pueden haber terrores nocturnos, miedos nocturnos, pesadillas y no se conoce la causa y tiene que ver con que no se trabajó el duelo, con que hay un esfuerzo psíquico extraordinario para poder lidiar con el duelo sin necesidad de verbalizarlo, porque el duelo es necesario, el dolor hay que verbalizarlo para poder trascenderlo. Es momento de hacer una nueva pausa. Recuerde, estamos hablando sobre duelo gestacional. Usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales AM por GB en Instagram y en Twitter AM-por GB. Ya regresamos. Estamos de vuelta en su programa AM. Gracias por la sintonía. Meuri, vamos a hablar sobre la depresión posparto, que además le puede ocurrir a cualquier mamá. ¿Es más fuerte en algunas mamás que perdieron a sus hijos? Puede llegar a serlo si no hay acompañamiento adecuado, si juzgamos la pérdida, si ponemos a la persona a sobreanalizar la pérdida más que acompañarla en el dolor, puede ocurrir que exista una depresión posparto mucho más severa que puede incluir incluso hasta medicación. No olvidemos que hay un hecho real que es la pérdida, pero también hay un hecho biológico, la parte hormonal. Todo está ocurriendo en el cuerpo igual. Hay desestabilización a nivel hormonal, también a nivel psíquico, porque bueno, todas esas expectativas que se forman a partir de ese bebé que se está esperando se vienen al suelo cuando hay la pérdida y de forma, digamos, espontánea como ocurre en muchas ocasiones. Ni hablar de cuando hay un bebé ya listo para nacer y pues hay que tenerlo, pero el bebé viene sin vida. Vamos a responder algunas preguntas que hacen nuestros televidentes a través de las redes sociales. Recuérdelas, AM por GB en Instagram. El señor Sebastián nos escribe, ¿cómo se puede apoyar a la familia en esta situación sin tratar de invadir la privacidad de la pareja ni estar metido en todo? Con una palabra mágica, ¿cómo puedo ayudarte? No realizar ninguna acción que no esté permisada por la pareja. Es decir, esto de vamos a llegar antes que ellos y vamos a eliminar toda prueba de que aquí venía un bebé, vamos a fingir como que si nada pasó. Yo estoy aquí, si necesitas algo, puedo apoyarte. No obligar la compañía, simplemente ser buenos acompañantes en el silencio. Así es que se apoya cuando hay procesos de duelo. También nos escribe Lomeli, ¿el duelo negado o la no aceptación puede tener efectos psicológicos? Gracias. Claro, sí, podemos concluir, como lo dije, en un duelo patológico, en una depresión, en trastornos de ansiedad y todo esto como evento detonante haya sido justamente un duelo gestacional no tratado. Meuri, ¿cuándo debemos acudir a un especialista? Señales que pueden indicarnos que más allá del apoyo que pueden brindarnos nuestros amigos y familiares, necesitamos ayuda psicológica. Fíjate, por ejemplo, el duelo tiene un periodo que es aproximadamente 2 años, una persona puede durar en duelo, Ok. pero la cuestión está en la intensidad. Si la persona, por ejemplo, empieza a perder capacidades para atender elementos de su vida diaria, estoy hablando de que ha pasado 1 mes, 2 meses y la persona no puede volver a trabajar, la persona está encerrada en su cuarto, no come. Generalmente como que los dos detonantes suelen ser trastornos en el sueño o trastornos en la alimentación. Es decir, la persona se niega a comer o come muchísimo, muchísimo, muchísimo y no duerme bien.
Estos son elementos que hay que trabajar porque trastocan todo el funcionamiento de la persona, no solamente a nivel psíquico, sino también a nivel biológico. Entonces, cuando el duelo empieza a interferir en un funcionamiento adecuado en otros aspectos de la vida y ya ha pasado un tiempo, es decir, ya hemos tenido un mes, 3 meses y la persona sigue, quiero estar encerrado en mi cuarto, ya es momento de buscar a un especialista. Siempre se debería tratar de buscar la compañía de un especialista cuando ocurre esto, porque el duelo gestacional es uno de los más difíciles de llevar porque no cuenta con la comprensión social, ¿sí? Sin embargo, si no existe el acompañamiento del especialista, cuando vemos que está siendo muy intensa la reacción a nivel emocional, es momento de buscar el acompañamiento. Y si la persona involucrada no quiere, pues la familia puede buscar la guiatura de un especialista para ver cómo acompaña a esta pareja. Hablamos sobre el duelo en los padres, pero ¿qué pasa con los hermanitos? ¿Qué pasa Ujú. con ese niño que también estaba esperando un nuevo integrante en la familia? ¿Cómo le podemos explicar? Sí, a los niños hay que hablarles de la muerte con las palabras que son. No que, no, tu hermanito ya no viene o tu hermanita ya no viene. No hay que decir, tu hermanito o tu hermanita murió. Morir significa que no lo vamos a volver a ver. Podemos cerrar los ojitos y si tenemos creencias religiosas podemos decir, podemos cerrar los ojitos y le pedimos a Dios para que esté bien, donde quiera que esté. Pero no le decimos cosas como que tu hermanito está contigo porque es irreal, no lo va a volver a ver, o tu hermanito se fue porque todo lo que se va vuelve. Entonces lo vamos a colocar en una actitud expectante, en algún momento va a llegar. Y hay que trabajar el duelo como se trabaja igual con el adulto. No regañarlo, es importante esto. Muchas veces cuando hay un hermanito y el hermanito o hermanita preguntan, ¿y dónde está mi hermanito? No le preguntes eso a tu mamá. Entonces regañamos al niño. ¿O convertimos el tema en un tabú? En un tabú y es lo que menos debemos hacer. Hay que responderle, no, tu hermanito no viene porque tu hermanito murió. ¿Okay? Y morir es que no lo vamos a volver a ver. ¿Okay? Gracias, Meuri, por acompañarnos esta mañana. Por favor, tu uso de redes sociales. @psique_vida. Gracias nuevamente por tu compañía y a usted, gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde, tenemos una cita este jueves a las 9:30 de la mañana.